Bueno, ya estoy grabando. Entonces, buenos días, me alegro que ahí estemos con penas y todo lo que hay en la vida, pero creo que realmente la fe tiene que ayudar en todo esto. La fe, si no nos sostiene en estos momentos difíciles, perdonen lo que les voy a decir, pero no sirve para nada. O sea que, y no una fe que les dijera yo abstracta, ni una fe, digamos, con expectativas que todo va a cambiar de un día para otro, que la cosa va a ser de otra manera, que si rezamos esto, rezamos, no, una fe confiando en Dios realista. Yo quería compartirles, si ustedes se dieron cuenta, pues las que están en misa diaria, se dieron cuenta cómo la semana pasada y hoy están los libros sapienciales, que es lo que también tocan en este curso, los libros sapienciales. Y vemos con el Eclesiastés, ¿verdad? Con el Eclesiástico, creo que fue el de la semana pasada. Que hay tiempo para todo. Entonces, fíjense, pues solo quería hacerles esta observación, que tal vez lo vamos a ver en su momento, pero por si no da tiempo, ¿verdad? Porque ya se dan cuenta que es tanto. Entonces, vean que esos libros tienen un nombre también en hebreo. Y fíjense que tiene un sentido, por ejemplo, el eclesiastés, o sea, el predicador, el cogelet en hebreo, ¿verdad? Entonces, el que predica, el que hace la asamblea, el que dirige la asamblea, el que viene de la palabra eclesia, eclesiastés viene de la palabra eclesia, que significa asamblea, que significa comunidad, comunión. Entonces, fíjense cómo todo va. O sea, cuando nosotros tenemos ya en latín nuestra palabra iglesia, tiene un origen griego y también tiene un sentido hebreo, ¿verdad? Entonces, para que nosotros vayamos comprendiendo. Luego está el eclesiastés y el eclesiástico, o sea, el siráside, que también van a tener esos nombres, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a encontrar temas que son de sabiduría popular. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, por Proverbios, Salmos también entra entre los sapienciales. Hoy empezamos el libro de Job. El libro de Job en hoy, por ejemplo, en la lectura de hoy uno puede quedarse en un versículo y hasta escribir un libro en ese versículo, porque es sumamente rico. La gente se ha quedado, lo popular de la gente se ha quedado en Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Pero eso es reducir el mensaje, porque básicamente más que quitarme, Dios no me quita, sino que todo es de Él y es una perspectiva como diferente. Entonces la sugerencia es, ya que se leyó Eclesiastés, que no es una como decir, ¿por qué esto está en la Biblia? Sí, ¿por qué se forma parte como una sabiduría? Pues para irnos dando cuenta que la vida pasa, que todo pasa, que no nos debemos aferrar a nada, ni a nadie. No debemos. Es parte de la sabiduría humana, no aferrarse a nada, ni a nadie. Porque lo que hoy es, mañana no es. Entonces, todo es como dos caras de la moneda. Si esto hoy me da una intensa felicidad donde yo pongo ahí mi vida y que ahí todo, bueno, mañana voy a tener un intenso sufrimiento porque eso no es eterno, nada es eterno. Entonces, el predicador nos trata de guiar en un camino donde realmente, pues todo es útil, todo es bueno, pero nada es para siempre. Ni el dolor, ni el sufrimiento, nada es para siempre. Entonces, fíjense que eso lamentablemente uno lo aprende a veces de forma muy dura, ¿verdad? Y eso de que nada es para siempre y todo lo cura el tiempo.
Yo le agregaría todo, Pero, locura, el ¿sabe tiempo qué siempre y pasa, cuando sea ese Carolina? tiempo con Jesús, porque si no, no se puede. No, el dolor es lo que te forma. Las cosas felices, las cosas pasajeras, eso no te forma. Lo que te hace carácter y alma es los momentos duros. Bueno, lo que pasa es que te acuerdan que hubo un pasaje que decía, hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay Para tiempo... llorar. Decía, ¿verdad? El predicador habla de todo eso. Es decir, bueno, cuando tenemos el tiempo feliz, pues es un momento de agradecer, de disfrutarlo y de ser feliz. Ok, pero después vamos a tener un tiempo donde no va a ser eso, ¿verdad? Son los tiempos que nosotros quisiéramos que el de la felicidad durara eternamente y el del dolor un segundo. Y resulta que lo sentimos al revés. El de la felicidad lo sentimos un segundo y el del dolor, aunque sea un segundo, lo sentimos eterno. Entonces, toda esa variedad forma parte de la vida. Entonces no es que el predicador sea una persona amargada ni que no le tenga el sentido de la vida, sino que es una persona realista que trata de partir de la realidad, el hecho objetivo de la vida y que no nos quedemos parqueados en una situación. Ya la humanidad entiende un poco eso, ya todo el mundo dice, esta pandemia va a pasar, sí va a pasar, eso ya se sabe. No se va a acabar el mundo, ya se sabe que va a pasar. Lo que no se sabe es cuándo, ¿verdad? Pero de que va a pasar, va a pasar. Y que nos vamos a quedar con esa enfermedad y que va a salir la vacuna, todo eso va a pasar. ¿Cuándo? No se sabe. Mientras tanto, nosotros estamos viviendo el momento que es como el ojo del huracán, ¿verdad? Y entonces, claro, es un tiempo nuevo para nosotros, es un tiempo que no todo el mundo lo sabe pues trabajar, Llevar. ¿verdad? Entonces hay muchos escenarios, hay mucha gente pues que ya está desesperada, hay muchas reacciones y lo mismo pasa con la iglesia y los temas. Aquí tenemos que entender que tenemos una iglesia que ha cultivado los sacramentos, la sacramentalidad y la religiosidad. Eso es lo que ha cultivado. Pero la religiosidad no es siempre un tema objetivo, porque la religiosidad tiene que ver con prácticas piadosas que me hacen sentir bien, pero si ustedes ven lo que estamos estudiando con los profetas, que básicamente habla de que Israel es un país religioso, es un país realmente monoteísta que tiene un solo Dios y tiene una sola creencia, pero su actuar en la vida es diferente. Ahí es donde sale el profeta. Ahí es donde sale el profeta actuar. Porque mucha religiosidad, muchos sacrificios, mucha piedad, si ustedes quieren, pero no hay actos de justicia. No misericordia, dice, y no sacrificios. Exacto, no hay actos de misericordia humana. Entonces, todo eso, ahí es donde tenemos que ubicar, entonces, tenemos que ubicar nosotros el profetismo. Y también ahí tenemos que ubicar los libros sapienciales, como Salmos, como hoy Job, por ejemplo, el tema del mal. Como Job se va a seguir leyendo esta semana, hay que darse cuenta de que es un cuento, es una historia, ¿verdad? Es un cuento que tiene una sabiduría, por supuesto que tiene una sabiduría, si no, no estaría ahí. Y que la sabiduría está ubicada. Pongan atención por si van a misas. Esto es un paréntesis, pero por si están en misa. Sí. Es el tema de la retribución. Es el tema de la retribución. Los amigos que llegan con Job, lo que le hacen énfasis a cada momento es, si te está pasando esto, es porque hiciste algo malo. Ese es el énfasis de la información que le llevan los amigos.
Y entonces Job se defiende diciendo, no, yo no he hecho nada que ofenda a Dios. Yo no he hecho, yo le he dado su lugar en mi historia. Pero los amigos le van a seguir diciendo, bueno, porque hoy empezó la historia de Job. Sí, Hoy es una especie de reflexionar por qué le pasa el mal a las personas. Yo les estoy haciendo este énfasis, por favor, porque en esta introducción se presenta a Satanás. Fíjense porque esto ya lo hemos hablado antes. Se presenta a Satanás dialogando, teniendo una tertulia, un cafecito con Dios, ¿verdad? Y entonces en esa plática toda amistosa, pues entonces Dios le pregunta que de dónde, qué estaba haciendo. Y dice, pues vengo de la tierra, ahí le estoy viendo. Y entonces Dios muy contento le dice, ya viste a mi amigo Job cómo se porta. Y entonces viene el mal, ¿verdad? Satanás, porque es el que distorsiona. Satanás tiene ese nombre, es más bien la acción, lo que hace. Distorsiona, divide, miente, confunde. Esa es su acción, ese es su trabajo. Y su trabajo básicamente es alejar a Dios, alejar a las personas de Dios. Entonces, teniendo ese criterio, ustedes se dan cuenta de algo ahí muy importante. Aquí no está hablando con Job, no es para que Job peque, que es lo que nosotros casi siempre tenemos, que Satanás nos llega a nosotros, ¿verdad? Aquí es con Dios para cambiarle la forma de, vean ustedes cómo va el cuento, es un cuento como de otra manera. Entonces le dice pues que, claro, le dice Satanás, ¿y cómo no va a actuar así? Si tú mismo, dices tú mismo, te has encargado de protegerlo por todos los lados, no le permites que falle en ningún, o sea, tú has hecho toda una muralla, toda una protección sobre él. Fíjense qué cosa más interesante el diálogo, ¿verdad? No es un diálogo histórico, no es un diálogo real, es un cuento, pero tiene una sabiduría, de donde viene la palabra permite, que hemos hablado tantas veces si esa palabra se puede usar o no se puede usar, porque aquí lo que hace Dios es permitir, ¿se dan cuenta? Porque entonces haz lo que quieras con sus bienes, pero a su persona no la toques, ¿verdad? Más bien su vida, porque a su persona sí la tocó porque a él le dio lepra, ¿verdad? Entonces, es una cosa terrible porque en el mismo día, por decir así, es una devastación absoluta de su... todo, ¿verdad? Llega otro, y son 7 los que llega uno tras otro a decir que todo lo que pasó. Y tristemente le quedó la esposa que lo único que le decía es que ahí sí que muérete mejor. Tristemente le quedó la esposa que era como un alfiler que le estaba apoyando diciendo, tú, mira ese Dios que tú crees, todo lo que te ha hecho. Entonces era como el tridente de Satanás ahí somatándolo a cada ratito para que él negara de Dios, renegara de Dios, ¿verdad? Entonces vean el cuento, pero ya se los ubiqué. El cuento tiene que ver con la teología de la retribución. Ese es el objetivo de ese cuento. Es decir, si haces mal, te va mal. Si haces bien, te va bien. ¿Por qué ese es el trabajo? Porque ese es el trabajo que van a hacer los amigos, de querer demostrar que él hizo mal. Va. Entonces, la palabra permitir. Y si ustedes se dan cuenta, ahí también está la palabra prueba, si ustedes, que nosotros usamos, o que a veces se usa mucho en la iglesia, es una prueba. Porque aquí, pero ¿quién es el que está probando? ¿Quién está probando? ¿Dios? No, Dios tiene una certeza absoluta de qué es Job para él. Fíjense bien quién prueba ahí. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Sí, es Satanás, ¿no? El que está... Claro, porque él es el que va a probar que Dios está equivocado.
No es Dios que está poniendo una prueba para saber si esta persona cree o no. Dios sabe. ¿Sí se fijan o no se fijan? Sí. Sí. Ujú. Dios tiene certeza. Dios tiene certeza, en el cuento Dios tiene certeza. Tanta certeza tiene, tanta confianza tiene en Job, como tanta confianza tiene en Jesús, como tanta confianza tiene en María, como él conoce los corazones de la gente. Entonces él tiene tanta confianza en esos corazones leales que sabe qué es lo que esta persona puede, como dijo Mariela hace un ratito, puede crecer, enriquecer y confiar más en él. Fíjense que es todo como diferente a como la gente lo reflexiona. No es Dios el que prueba. Él solo permitió, pero permitió a sabiendas de que esta persona con la ayuda de él iba a salir gloriosa de este esfuerzo, porque confiaba en él y confiaba en él siempre. Y otro tema importante que hay ahí, no confiaba por los bienes que tenía, porque se fijan, se quedó sin nada, incluso se quedó sin salud. No era una confianza por, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra, no es aprovechar, Conveniencia. es por conveniencia, esa es la palabra. No es una fe porque le conviene, porque tiene todo lo que tiene, no. El Dios me lo dio, Dios me lo quitó. La palabra quitó también la tenemos que entender desde el contexto que está aquí. ¿Y cuál es el contexto? Dios no quita nada. Si es de Él, es de Él. Es como cuando usted alquila una casa. Cuando usted alquila una casa, pues no es suya, ¿verdad? Entonces viene el dueño de la casa y le dice, fíjate que necesito la casa porque la tiene que vivir ahí mi hijo, yo me tengo que pasar ahí. Pues no es que me la quite, simple y sencillamente, pues yo tengo que buscar otra porque no era mía. No es una cosa que me quite, que Dios, porque la gente dice, ¿por qué Dios me quitó? ¿Por qué Dios? Dios no quita. Dios, ahí es no comprender la persona y creer que lo que tiene es propio, es un derecho. Y no es un derecho, es un regalo. Es un regalo, pero es un regalo que no es para siempre. Porque la vida se acaba, todo se acaba. La salud se acaba, la vida se acaba, los bienes se acaban, todo se acaba. No, eso lo decía el Eclesiastés, ¿verdad? Entonces es como, va en ese sentido la sabiduría. En la sabiduría no es que Dios quita. En la sabiduría lo que está en la conciencia de Job es que todo es de Dios. Todo es de Él. Entonces Él sabe los momentos. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Confiar. Bueno, pero solo estamos empezando en ese libro. Ya conforme va pasando, pues como va a durar tiempo la angustia de Job, él va a ir perdiendo un poco, no la confianza, pero ante la insistencia de los amigos, pues él se va a sentir en momentos muy inseguros y va a decir muchas cosas como humanamente pasa, ¿verdad? Hasta que vean el final del libro, que yo me imagino que va a ser menos de la semana, porque es un libro pequeño. Bueno, en la misa, las lecturas van a ser de esto. Sí, porque hoy fue la primera, sí. Va. Entonces, sí. Este era solo un paréntesis para ilustrar el tema de la sabiduría, tanto de la semana pasada como de esta semana. Lo vamos a ver en el curso, pero si no nos da tiempo, pues ustedes ya tienen una idea, por ejemplo, de cómo es que va la cosa, ¿verdad? Yes. Ok. Bueno, entonces entrando en el tema, ya nos quedan 7 minutos para que se acabe. ¿Se acuerdan que entran al mismo? Sí. Al mismo. Ok. Hoy habíamos dicho que íbamos a entrar ya a Jeremías. A Jeremías con Lamentaciones y Baruch, su secretario. ¿Sí? Sí. Fíjense que yo no sé si ustedes han comprendido algo que me gustaría que lo platicáramos antes que se termine esta primera parte.
Y es lo importante, yo no sé si les ha dado tiempo de leer un poco el material que tienen, pero yo les he dicho varias veces que se ubiquen en el contexto histórico. No sé si lo han hecho, pero la idea es que ustedes, si han leído una parte, el contexto histórico y social, si lo leyeron en Isaías, y si no lo han leído, por favor, ahora léanlo en Jeremías, porque es bien importante darse cuenta y les sugiero también otra cosa. En la nota de pie de página del contexto que están hablando, por ejemplo, en Jeremías van a entrar 3 imperios. Va a entrar el imperio asirio, va a entrar el imperio babilónico y va a entrar Egipto, ¿verdad? Van a entrar los 3 imperios. Hoy, pues Egipto sigue siendo Egipto, pero Asiria y Babilonia, ustedes en la nota de pie de página van a darse cuenta que son lugares que hoy existen, pero ya tienen otro nombre. Por ejemplo, en la página 190 dice, las ruinas de Babilonia se encuentran a unos 50 kilómetros al sur de la capital de Irak. Vean. Es importante que nos demos cuenta que estas situaciones no fueron como el Señor de los Anillos, de nombres totalmente fantásticos, ¿verdad? Sino que realmente son temas... Pasó, es histórico. Ok, pero, aquí viene el pero. Aunque son lugares geográficos que hoy tienen otro nombre, pero sí existieron, que fueron acontecimientos históricos que sí se dieron, ustedes deben de notar una cosa que pasa en Jeremías, que es muy importante que lo tomen en cuenta. Pareciera en el contexto histórico que Jeremías lleva una cronología, porque él va dando nombres de reyes y va dando fechas. Sin embargo, como el libro no es de historia, esa cronología no es exacta, sino que esa cronología tiene más que todo fundamentar el tema que él está desarrollando. Entonces, si nosotros quisiéramos centrar el tema en la cronología, tendríamos que ir de un capítulo a otro, así como saltando para ubicarnos en la cronología. Pero como ustedes se acuerdan que la Biblia no es un libro de historia, no, aunque tiene historia, no es un libro de ciencia, aunque tiene una reflexión científica, ¿verdad? Es un libro de teología. Y quiero que noten esto de mucha importancia, porque fíjense bien, si ustedes leyeron el contexto social e histórico de Isaías, de los 3 Isaías, y ustedes se dieron cuenta del tema de las invasiones y del tema del exilio, ¿se acuerdan? Que Isaías presentaba esa, un prevenir al exilio, un exilio, y estaba hablando al sur, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en Jeremías, vemos todo el conflicto que se da un poco en el mismo contexto histórico de Isaías, es casi el mismo contexto, solo que ahora sí ya se dio el exilio, ¿verdad? También en Isaías, vimos que en el Isaías 2 se dio el exilio, pero él lo llevó de otra manera. En cambio, Jeremías lo va a presentar, dizque más o menos, de una manera cronológica, pero ya les expliqué ese punto. Pero es muy importante comprender ese periodo histórico. ¿Por qué? Porque acuérdense que Israel se fue a Babilonia. Y necesariamente ustedes tienen que comprender esto, lo tienen que comprender con facilidad. Si ustedes se van a vivir a otro país, pongamos la gente que se va a vivir a Estados Unidos, que se va... Capta la cultura, tal vez no al 100, pero capta. Sí, claro.
adapta, cambia tanto que cuando regresa, la gente de aquí casi siempre hace comentarios, solo plantas, y ahora habla con otro, bueno, allá le dicen que tenía acento y aquí también le dicen que tiene acento. A veces el pobre perdió su chapinidad, pero ¿qué le pasa? Lo que pasa es que de tanto oír y hablar, pues eso se contagia, ¿verdad? Se absorbe. Y no es que sean plantas, sino que simplemente, pues, no hablan ni, fíjense que pasa esto, ni hablan bien en el español porque se fueron sin haberlo estudiado y nada, se fueron del campo y entonces tienen el medio español y ni hablan el inglés tampoco. Entonces tienen palabras mal dichas en inglés y palabras mal dichas en español. Eso es lo que pasa. Spanish. Entonces uno los oye y no se entiende porque pareciera que es un tercer lenguaje, ¿verdad? Porque es interesante eso que pasa. Uno lo vive y lo... Vaya, eso pasó en Israel, no solo en el lenguaje, en el idioma, pasó en la cultura y pasó en la religión. Entonces, desen ustedes cuenta que cuando ellos van, me dan un permisito, solo es que mis hijos se van claro. a... Claro. Claudio. Voy a aprovechar de ir al baño. Una mesita para llevar la comida. Tal vez no den los médicos, sino... Okay. Se va a ir el tiempo. No, ya sí, ahorita se va a acabar, ya estuvo, solo tenía que dar un mensaje. Sí, ahorita se va a acabar en un minuto. Pero vuelve, ahí me recuerdan dónde me quedé, porque es que fui a dar un mensaje porque uno de mis hijos tuvo un accidente. Y entonces ahorita va a ir a comprar una costilla a la tienda.